Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:44. Saludamos a Rudy Hidalgo. Ella es la directora de Participación Ciudadana, esta corporación que trabaja mucho, sobre todo en temas electorales. Ruth, buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por la campaña, quiero empezar por el proceso de elección de consejeros de Participación Ciudadana, porque estamos viendo unas cosas, estamos viendo unas cosas en general, pero lo que hacen muchos candidatos al CPCCS iría contra las reglas del juego. Salen con camisas de un color, tienen una frase, muchas en conjunto. Lo que parecería es que un partido político se ha unido o un partido político está participando en una elección que se supone no tiene afiliados a partidos políticos. Bueno, sí, así es, Milton. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Sí, partiendo por justamente lo que usted nos menciona, mientras le escucho, inmediatamente no puedo dejar de pensar en todos los argumentos que nosotros hemos venido dando desde hace más de 10 años en contra de la existencia de este consejo, ¿no? De este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana. Efectivamente, lo que usted menciona es correcto. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros los ciudadanos? Primero veamos cuál es la ley. La ley, ¿no es cierto?, nos dice que aquellos que están concursando o para ser votados, electos, perdón, como miembros del Consejo de Participación Ciudadana, no deberían de ninguna manera hacer campaña política y sobre todo estar dependiendo o defendiendo una camiseta político partidista. Y efectivamente estamos viendo, primero, dos cosas. Primero, que están de candidatos personas que son abiertamente declaradas representantes o afines a un partido o movimiento político, con lo cual eso significa que de ser electos, efectivamente ellos van a cumplir sus funciones en razón del movimiento político que ellos, si bien no representan, porque no se puede representar un partido político, pero evidentemente ellos son afines y han formado parte inclusive de su, ¿cómo se llama?, del gobierno cuando ha estado este partido político en el gobierno. Con lo cual, no voy a la siguiente consecuencia. Ergo, lo que significa esto es que cuando estén en funciones, definitivamente lo que va a suceder es que obviamente los organismos de control van a estar controlados y contaminados su actividad por la visión política que ellos representan. Entonces, definitivamente, Milton, hay un montón de irregularidades. Ahora, a una irregularidad, ¿qué es lo que debe estar al frente de esa vereda? Al frente de esa vereda debería estar por fuerza el control, ¿no es cierto? La sanción. ¿Y quiénes son los encargados de controlar, sancionar, exhortar, advertir? La institucionalidad electoral. Pero si la institucionalidad electoral no toma las acciones pertinentes dirigidas a controlar esto, pero si ni siquiera ha controlado campañas anticipadas, uso de recursos públicos, es decir, absolutamente nada, mal podemos esperar que en esta ocasión también controlen. Entonces, el problema de esto, Milton, es que primero se va en contra de la ley a vista y paciencia de todos y todas, dando la señal negativa de que ciertas personas o los candidatos que están justamente optando por esta delicada función, porque la función que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es súper delicada, les importa la ley, les vale, es decir, se pasan por encima de la ley. Si ahorita en este momento se pasan por encima de la ley, ¿qué podemos esperar cuando estén en funciones y son electos, Víctor? Ahora, y salen haciendo política en spots que el mismo Consejo Nacional Electoral las hace, porque se supone que el CNE es el que informa a los medios de comunicación quiénes son cada uno de los aspirantes. No se dan cuenta, así como no se dieron cuenta cuando se les metió el cura Tuárez, que tenía un montón de problemas que le hubieran inhabilitado en el momento a ser siquiera candidato y llegó a presidir el Consejo de Participación. Ahí tengo yo. ¿O no quieren darse cuenta? Ahí tengo yo dos reacciones, ¿no? En primer lugar, podría ser, porque claro, como uno no está ahí en el seno,
de la autoridad no podemos saber qué mismo pasa, pero por un lado podría ser que efectivamente está tan sobrepasado de trabajo, con tantas cosas que tiene que hacer, con tantas dignidades que se debe promover, con los debates que estaban la semana pasada. Y además, me imagino yo que está en el proceso de elaboración de papeletas, de las 7 papeletas por cada ciudadano, que definitivamente no le han puesto asunto o no le han puesto atención. Digamos, pensando de una manera ingenua. 2, podría ser que simplemente no le están prestando atención, no porque tengan un interés político, sino porque para ellos este momento prefieren dedicarse a controlar otro tipo de cosas, o también hay un tema de negligencia, y perdón que lo diga así, porque ustedes sabían, o todos sabíamos que esta elección se venía. Y claro, sí, el tema de la consulta popular, sí es verdad que nos viene después, digamos, nos viene al último, pero todo el resto de candidaturas se sabía desde hace 4 años que venía. Es decir, sabíamos que después de 4 años íbamos a elegir todos los autoridades locales y sabíamos que teníamos que elegir también Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, me parece que ahí ha fallado la prevención que no necesariamente pasa por tener un monto súper excesivo y considerabilísimo de dinero para poder financiar, porque el Consejo Nacional Electoral es una institución que tiene dentro de su de estructura también esta posibilidad de hacer comisiones, subcomisiones, que durante el año además no están haciendo nada, ¿no? Casi nada. Entonces hubiera sido interesante que se arme también una estrategia como es esto para controlar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque nuevamente insisto, el Consejo de Participación Ciudadana es clave por el poder que tiene, es un órgano tremendamente poderoso, y entonces siendo así de poderoso, es importante que se le dé la atención, porque si no, después, ¿qué es lo que vamos a escuchar? No se puede, no hay la ley, qué pena, sí, ha sido, qué horror, terrible, o sea, se solidariza, digamos, la institucionalidad con la ciudadanía, pero no hace nada. Y eso sí es complicado porque más allá de lo risible que pueda ser, sí es grave porque es una institución, un órgano poderosísimo y no podemos permitir que la gente que esté optando para ese partido, para esa elección, se pase por encima de la ley, por las delicadas funciones que ellos tienen que cumplir. Y entonces pasan ahora por la ley en lo chico, ¿qué va a pasar en lo grande, no? Ya pasó en el CPCCS, en el que le dije, como mencionado presidente candidato, que no pudo ser controlada su participación antes de que gane. 8:52, estamos conversando con Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Ruth, buenos días. Y hablando del Consejo de Participación Ciudadana, ¿y cómo ve esta entidad a futuro? Porque justamente el 5 de febrero los ciudadanos ecuatorianos estamos convocados a votar en las urnas por estos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, pero también estamos convocados para esta consulta, este referéndum que convoque el Ejecutivo para quitarle las funciones designadoras de autoridades a este Consejo. ¿Cómo vemos esta entidad desde que fue creada y el futuro de la misma? Una puntualización, y es que, claro, yo decía al inicio, no sabíamos que iba a haber este proceso de consulta popular. Sin embargo, es curioso también, y ahí hay una obligatoriedad también de la institucionalidad de informar adecuadamente a la ciudadanía, porque ahí hay hay una contradicción sin querer, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ciudadano va a recibir las papeletas y una de esas papeletas va a ser la papeleta de hombres para el Consejo de Participación, la papeleta de mujeres para participación ciudadana, la papeleta de las diversidades, digamos, étnicas para participación ciudadana, y al mismo tiempo la última papeleta, o yo no sé cuál será el orden con lo cual le van a entregar, tiene una papeleta en donde dice que hay que quitarle ¿cómo se llama? Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo sí creo que allí va a haber una complejidad más, al menos el momento de hacer el conteo. ¿No es cierto? El momento de hacer el conteo, y también la ciudadanía podría tener un cierto nivel de confusión. Entonces, podría pasar cualquier cosa. Podría pasar que gane el sí, ¿no es cierto? Gane el sí y en esa pregunta, y obviamente, definitivamente, ya no
¿cómo se llama? Ya no correría la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque como usted ve, el anexo respecto a esta pregunta justamente habla de eso, es decir, Claro. ya cesarían en sus funciones, ya, por un lado. Pero Ya. por otro lado, la gente, pienso yo, y eso es lo que yo estoy preguntando un poco, por ejemplo, en mis estudiantes, en la gente con la que la gente ha ubicado a ciertas personas, nuevamente, como dice Milton, relacionadas con cierta tendencia política que son conocidas y que de todas maneras le van a dar el voto, pero cuando entran en el Consejo de Participación Ciudadana la pregunta, van a poner también sí. Entonces ahí va a haber una confusión ciudadana desde la ciudadanía al saber qué relación tiene el votar sí por un lado o el votar no y el además votar y por elegir de estas tres papeletas. Entonces yo creo que ahí sí es importante primero llamar a la ciudadanía a comprender que si es que usted va a votar sí a la pregunta, ¿no es cierto? No puede votar por los candidatos de participación ciudadana porque sería una contradicción totalmente. Claro, Entonces, de hecho, Ruth, si ves las encuestas del referendo, es la que la menos pregunta que tiene. menos apoyo al sí tiene, curiosamente, es la del Consejo de Participación Ciudadana. Pero yo creo que no es tan curiosamente, Milton, sino me parece que es coherente con el nivel de ¿cómo se llama?, de campaña política que está prohibida, que están haciendo algunos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Yo me Entonces la gente refería se ha confundido. curiosamente, claro, yo digo curiosamente porque llevamos años discutiendo la posibilidad de quitarle por lo menos las funciones electoras al Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora sí, el tema de la campaña es realmente, es que no hay vergüenza, porque además no es culpa de ellos, es culpa de quienes les dejan hacer. Porque incluso Correcto, muchos coinciden en decir una frase, sabes que antes estábamos mejor. A mí lo que se me viene de la mente con esa frase es Lucio. correcto. Pero en realidad, si usted piensa, ya pensando, hilando fino, como se dice, en realidad lo que eso va a provocar, más que nada y sobre todo, es una confusión. Y yo creo que la ciudadanía ya está confundida. Por eso las encuestas que usted menciona, para mí, hacen relación y son una radiografía directa de lo que está pensando la ciudadanía y de la confusión que tiene. Entonces le ven a una persona que además está haciendo campaña de forma clientelar, porque hay que decirlo así, y les está entregando cosas y les está entregando dádivas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, seguramente en la campaña les dirán que tienen que votar no a la pregunta, porque coherentemente yo creo que me entendería que así ellos están actuando. Y obviamente usted tiene este resultado ¿cómo se llama? En la consulta popular, lo cual desde mi punto de vista, y aquí hablo no desde una forma institucional, pero sí desde una manera ciudadana, es tremendo porque realmente el Consejo de Participación Ciudadana, al menos para mí, es la génesis de una serie de corrupción y es la génesis justamente del daño que se le ha venido haciendo al Estado de Derecho y que muchas veces ha sido irreparable. Si nosotros nos quejamos de la justicia, nos quejamos de la falta de independencia de algunos sectores y ha sido tan difícil tratar de salir de esto. Si no eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana, esto no va a tener remedio. Entonces es delicado en realidad y es triste que tengamos en esa pregunta justamente que tengamos ese nivel de negación. Ya, nos hemos consumido el tiempo hablando de la campaña y eso que no le he preguntado sobre qué opina de los super saiyajines, supermanes, dibujos animados a lo que se han convertido muchos por un voto. ¿Qué Bueno, van a hacer podemos ustedes? hablar, sí, de eso sí. No porque nos quedan 3 minutos, pero Ya, podemos hacerlo en bueno, una próxima. Pero la yo próxima. lo que quiero preguntar es qué va a hacer y qué planifica Participación Ciudadana para el 5 de febrero. Bueno, en primer lugar, conversarle y decirle que la próxima semana tenemos una rueda de prensa que yo quisiera invitarles públicamente, porque es una rueda de prensa en donde estaremos en la capacidad de mostrar los resultados de los monitoreos que estamos haciendo. No lo hemos hecho antes porque hemos querido tener una información suficientemente valiosa y un músculo importante de datos para poder, además, analizar la situación electoral. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Están todos invitados, es en el Dan Carlton. Y allí vamos a descubrir un montón de novedades, ¿no? Porque vamos a hablar sobre el tema del 30%, el uso de recursos públicos y todo esto que hemos venido también conversando. Adicionalmente, para el día de las elecciones, como estas son elecciones seccionales tan importantes y con tantos candidatos, no vamos a llevar adelante un conteo rápido porque
tremendamente costoso sobre todo y complicado. Pero sí vamos a tener una brigada pequeña de observación cualitativa que lo hemos hecho en estos casos. Vamos a visitar algunos recintos, vamos a estar ahí pendientes y vamos a estar alertas, digamos, ante cualquier tipo de novedad. Vamos a tener un link en nuestra página web con un formulario especial en donde vamos a recibir también algunas novedades si es que la ciudadanía tiene a bien contactarnos para ello. Pero vamos a estar pendientes, es decir, asistimos al simulacro del Consejo Nacional Electoral este domingo, vamos a asistir al nuevo simulacro también, porque esa es una manera también de estar presentes como corporación y como observadores que somos. Perfecto, entonces nosotros de una vez le quiero invitar para el próximo jueves, al día siguiente de la rueda de prensa, para aquí en 15 minutos usted nos dé su propia rueda de prensa privada. Con muchísimo gusto, Milton, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes siempre con nosotros.